meterse en una emoción o sentir esa emoción significa poder reconocerla. Todas las emociones tienen un solo origen, se llama origen matriz u origen primario. Es la primera vez que sentí eso. Yo puedo tener en el hoy una emoción, la que sea, y la pregunta va apuntada a ¿cómo hago para descubrir qué información tiene esa emoción y de dónde la saqué? Si en el presente, en este instante, estás sintiendo una emoción de rabia, de tristeza, de envidia, de minusvalía, acá y no acá, sentís, sin ponerte a hacer un debate sobre esa emoción, y sentirla en el cuerpo te va a llevar a que recuerdes, ¿de dónde saqué esta emoción? Suelo contar el ejemplo de mi hombro. Yo por lo general siempre sentía una molestia, una incomodidad social. Tenía que ver que cuando había demasiadas personas o estaba en una reunión, en una fiesta, inclusive en un grupo con gente de confianza, solía tener una molestia que se sentía en el hombro. Para mí era natural. Sabía que era algo físico que tenía que ver con una especie de termómetro de incomodidad y no podía detectar, cuando fui entrenándome y aprendiendo en cómo meterme en esa emoción, empecé a detectar que al no rechazarla me era muy fácil saber que mi incomodidad se manifestaba en el hombro. Empecé a sentir, empecé a sentir, empecé a sentir, y así recordé como cuando iba al jardín de infantes había dos micros, uno verde y uno rojo, y yo iba en el micro verde, solía ir en ese micro verde, y de chico era bastante curioso, y desde alguna extraña percepción de aquel chano de 5 años, veía que la gente del micro rojo era o más linda, o la celadora, el chofer, el micro, y podía sentir mi curiosidad de por qué yo estaba en un micro donde la celadora era mayor, y los chicos del micro verde no éramos iguales que los del rojo. Desde una percepción de 5 años, le estoy poniendo palabras en este momento para darte el ejemplo de cómo poder sentir esa emoción. Y un día decidí meterme en el micro rojo, me senté, entraron los otros niños y cuando sube la celadora empieza a contar y contaba en el hombro, 2, 4, 6, hasta que llegó a la totalidad de los niños del micro rojo, hasta que llega una persona más, que obviamente sobraba porque había un asiento ocupado por mí. La celadora vuelve a hacer un paneo de todo el micro hasta que me detecta a mí y me agarra del hombro y me dice, no tenés que estar en este micro. Y yo simplemente desde un lugar bastante inocente o rebelde, de acuerdo a la percepción que tengas de lo que estás escuchando, le cuestioné por qué yo no podía viajar en ese micro. Y la celadora simplemente me contestó, porque en el otro micro van los becados. Claro, hoy lo cuento y la verdad que no tiene ningún tenor emocional importante, pero aquel chano de 5 años, esa emoción raíz, que es lo que plantea al principio del video, estaba muy pautada en ese hombro. Una vez que descubrí y pude revivir y pude sentir, quizás un aspecto hasta de humillación de aquel niño que fui, nunca más me ocurrió nada, ni socialmente ni en el hombro. Este ejemplo del micro siempre lo cuento en cada charla para que ustedes se den cuenta que cuando tengan una molestia recurrente en determinados lugares o con determinadas personas, puedan explorar, puede ser de los 5 años, de los 9 o de ayer, pero en algún momento se grabó esa emoción. Entonces, a la pregunta concreta de cómo sentir mi propia emoción, de alguna u otra manera van a tener que ir
Y no intenten en este mismo momento interpretar si ustedes tuvieron una celadora o un micro, porque ahí sería llevarlo a un plano intelectual, mental. La idea es, ¿de dónde saqué esto que estoy sintiendo? Porque de algún lado lo sacaste. Lo que sea que estás sintiendo en este mismo momento, de algún lado lo sacaste. Y es interesante poder explorar. ¿Y para qué? Precisamente para descubrir de dónde surgió esa emoción y nunca más sentirla. Yo en este momento simplemente te estoy relatando la anécdota del micro y no siento ninguna emoción, que es lo que planteo como un nivel emocional bastante neutral, donde no hay una categorización de alegría, tristeza, enojo, no hay un cuestionamiento sobre las emociones. Recordá que no sos ni tus emociones, ni todo lo que te contaron que crees que sos. Simplemente una persona, un individuo que siente. Cuando dejes de cuestionar eso que sentís, vas a poder reposar e investigar en cada emoción. ¿Cuándo fue la primera vez que sentí lo que sea? O que no valía, o que no podía, o que no era apto, o que no era adecuado. Alguien me lo dijo en algún contexto, lo aprendí, lo grabé. Y la idea es empezar a desprogramar y a desgrabar para que haya más espacio limpio, como si fuéramos una computadora, y poder llenarnos de nueva información o de un nuevo sentir.